11 de la mañana. Estamos en este post-elecciones, en este día lunes, tratando de entender qué es lo que pasó ayer, cómo tomamos los resultados que se han visto reflejados en el día de ayer. Eso lo vamos a charlar con Mauricio Formoso, que él es politólogo, para entender qué es lo que está pasando y cuál es la tendencia, qué es lo que se viene de cara a las elecciones de octubre. Ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, Mauricio. Te saludamos en Radio ATE. Está Alexis y Giselle Arenas. Hola, Alexis. Hola, Giselle. Muchísimas gracias a toda Radio ATE por contactarme. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Ahí, queriendo saber cuál es la situación actual. A ver, con estos números, donde tenemos un Milei que está con el 30% de los votos, una Patricia Bullrich con el 28%, un Sergio Massa con el 27% y considerando el ausentismo récord que tuvimos, un 30% de ausentismo, ¿dónde estamos parados hoy y qué es lo que se viene? Mira, lo primero, nobleza obliga, y esto va más allá de cualquier tipo de apreciación personal que podamos tener los ciudadanos, los periodistas y los analistas sobre la figura de la vicepresidenta. Hay que reconocer que la única persona, y por eso está publicado en todos los portales en el día de hoy, la única persona que anticipó este escenario fue ella, ¿no? Que dijo hace unos 6, 7, 8 meses atrás, en una conferencia de prensa, de que había un escenario de tercios que se terminó cumpliendo con la elección de ayer. Un escenario de tercios que nadie quería ver y que finalmente, quizás en su discurso, lo que terminó diciendo era que era un escenario de tercios con el Frente de Todos, Unión por la Patria arriba y Milei abajo, pero bueno, terminó siendo al revés. Eso es lo primero, ese es el primer análisis que me queda, porque hoy, con los números, con el diario de hoy, vemos que hay un escenario de tercios. Y la persona que hablaba de esta situación era ella. ¿Qué viene de acá en adelante? Bueno, es intentar entender si finalmente el principal candidato o el más votado, que en este caso es Javier Milei, va a poder sostener, si va a terminar volviéndose una opción presidenciable, porque recordemos que la elección de ayer es una elección para elegir quienes compiten, ¿no? Y si bien Milei fue el candidato más votado en términos individuales, aún restan 70 días de campaña, aún restan los ajustes estratégicos de las dos principales fuerzas de gobierno, y hay que ver si Javier Milei va a lograr, si este es su piso electoral o es su techo electoral. Es decir, si de acá él va a poder despegar y crecer hacia los 45 puntos que se necesitan para poder ser presidente, o si este es su techo electoral, y el resto de los votantes, el resto de la no participación y todo lo que pueda suceder en octubre se termina yendo o a Patricia Bullrich o a Sergio Massa. Eso es las dos principales apreciaciones primarias que tengo para hacer. Claro, pero considerando también que, a ver, yo estoy viendo los números, ¿no? Y estamos muy cerca, hay cerca de 2 millones de diferencia entre uno y otro, ¿no? Entre Milei y, tomando la sumatoria de Bullrich y Rodríguez Larreta, Juntos por el Cambio, sí, hay una diferencia. ¿Se puede revertir eso? Y no nos podemos olvidar de que el expresidente Mauricio Macri, con esto te respondo, ha logrado crecer mucho más de ese valor nominal de la PASO a la general en 2019, ¿no? Él sacó pocos votos en la PASO y luego creció cerca, si mal no recuerdo, algo así como 3 o 4 millones de votos, creció de cara a la general. No le alcanzó, por supuesto que no le alcanzó, pero creció 8 puntos porcentuales, fue el candidato que más creció de la PASO a la general. Entonces ahora también está esa pregunta. ¿Quién va a lograr capitalizar ese crecimiento? Javier Milei va a poder seguir creciendo, va a crecer Massa con ese voto de los indecisos y de la no participación, el voto quizás de la izquierda o de los partidos chicos que no lograron entrar y pasar el umbral de 1,5, o va a crecer Patricia logrando capitalizar ese voto de Larreta y logrando generar una propuesta aún más atractiva dentro del votante Juntos por el Cambio. Esa es la gran incógnita, ¿no? Pero de que alguna de las tres fuerzas va a crecer, o quizás todas porcentualmente en partes iguales, pero van a crecer, ¿sí? Y no nos podemos olvidar de que de cara a octubre, para poder ganar en primera vuelta, se necesita superar o los 45 puntos o tener 10 el primero con el segundo para convertirte en presidente o presidenta automáticamente.
Yo creo que con el actual escenario es bastante complejo que eso suceda y veo, ya me anticipo, me arriesgo a decir que vamos camino a que se vote en noviembre en un balotaje. La pregunta es, con el actual escenario, ¿quién entra al balotaje? Sí. Porque ahí viene lo segundo. Sí. ¿Cuánto necesitas para asegurarte entrar al balotaje? Bueno, Milei, que estaba así en algo así como 32 puntos, para entrar al balotaje le están faltando 3 puntitos. Vos Sí. con 35 puntos entrás sí o sí al balotaje. ¿Sí? Después de ahí, a Patricia le falta menos que a Sergio y a Sergio Massa, entonces hay que ver cuál de las dos fuerzas, que a su vez son las principales coaliciones de la Argentina, cuál de las dos logra crecer para poder entrar a ese balotaje y tener alguna alternativa de cara a noviembre, ¿no? Mauricio, según tu experiencia, según lo que vos estás viendo, ¿quiénes van a ser los candidatos que se van a enfrentar en las presidenciales? Milei dice que hoy por hoy él gana las elecciones sin ir a un balotaje con nadie. Que él no va a llegar al balotaje, dijo Milei. Sí. Bueno, él está con un discurso triunfalista que es normal. Claro. Yo lo vi bastante moderado ayer en su discurso. Luego, obviamente, así se dieron cuenta que sobre el final de su discurso, Sí. que venía muy moderado, venía leyendo de hecho el discurso, sobre el final atacó al peronismo, o sea, encontró un nuevo enemigo, empezó a marcar hacia dónde va a ir su campaña y su comunicación electoral en estos 70 días, con un discurso en donde ahora le apunta al peronismo y le apunta al kirchnerismo. Sin embargo, en la previa era un gran opositor de la oposición. Digamos, Milei le pegaba cada vez que podía a Juntos por el Cambio, ¿no? Es el que bautizó a la principal oposición de gobierno como Juntos por el Cargo. Entonces digo, ahora claramente encontró un nuevo enemigo, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el análisis que hay que hacer? Si vos sumás los votos de Bullrich, que son 17 puntos, y de Milei, que son 30, 32, está marcando la sociedad argentina, ha hecho un cambio tan profundo que casi la mitad de los que participaron ayer en las elecciones eligieron una opción de derecha o derecha extrema. Derecha sería Bullrich y derecha extrema Milei, ¿no? Sí. Entonces, eso también es una lectura que hay que hacer, porque yo creo que Milei empieza a darse cuenta de eso, y por eso es que cambia su enemigo y con quién va a confrontar en esta segundo tiempo electoral, ¿no? Que son 70 días de cara a octubre. Entonces, empezó a pegarle al peronismo en su discurso ayer, y empieza obviamente con mal entonado, con todo lo que fue el triunfo, empieza a decir que no le hace falta balotaje, que va a ganar, lo cual no me parece mal, es normal porque es el que ganó, ¿no? Técnicamente es el que ganó. Pero bueno, también debo decirles que cada vez más las PASO y las generales son elecciones, y basta con que ustedes miren los números de la de 2019, de la de 2015, son elecciones que están mucho uno de la otra. Es decir, no se parecen, son elecciones totalmente diferentes, ¿sí? La gran pregunta y la gran incógnita que tiene hoy el equipo de Patricia Bullrich es saber si los 14 puntos de la reta van a migrar 100% para ellos, Claro. o no, porque la reta tenía una posición de centro más cercana a la de Massa. Entonces hay que ver qué va a pasar con ese votante, si se va a ir a esa derecha y va a capitalizarlo Patricia Bullrich, o si se van a migrar algunos a Celso Massa. Entonces digo, hay muchas preguntas abiertas. Lo que quedó claro es el mensaje ciudadano. Hay un mensaje ciudadano de los argentinos y argentinas de que no quieren más lo que viene sucediendo hasta acá en términos de políticas públicas y en términos de oposición. ¿Por qué? Porque un tipo al que en las elecciones provinciales no le fue como todo el mundo esperaba, en la elección nacional superó todas las expectativas. Claro. Pero no es solamente sacar 32 puntos, es también haberle ganado a las dos principales coaliciones de gobierno que tiene la Argentina, que es el peronismo o AP, y el radicalismo más el PRO, que es Juntos por el Cambio, ¿no? Mauricio, ¿se está muriendo una manera de gobernar? ¿Se está perdiendo ya un gobierno? ¿Ha llegado a su fin una manera de gobernar en la Argentina? Vos decís la manera de gobernar personalista sin la posibilidad de, escuchar al otro para tomar decisiones, ¿eso me decís? Sí, por una parte, pero me parece que hay una inminente manera
de pensar distinto en la Argentina y la gente quiere otro tipo de gobierno, no los gobiernos que venimos teniendo. No, eso sin ningún lugar a dudas, digamos, los más perjudicados en esta elección del día de ayer son las dos, como dije recién, son las dos principales coaliciones de gobierno, que no se esperaban este escenario, más allá de lo que dijo Cristina Fernández, obviamente que muchos la cuestionaron, en la propia oposición, o sea, por ejemplo, el factor Larreta. Larreta hizo la peor elección. Sí. Larreta es el gran perdedor de ayer, y si vos hablabas con el equipo de Larreta un día antes, o sea, el sábado, ellos creían que ganaban la elección y que hacían una gran elección. Sí, tal y cual. Larreta se estuvo probando el traje de presidente en mucho tiempo. Digamos, Larreta se creía presidente de los argentinos y ayer la ciudadanía le dio un golpe muy duro, una piña en la cara. Totalmente. O sea, es el gran perdedor de la elección, es Larreta. Sin embargo, y digo, con una preparación para ser presidente desde hace 3, 4 años, recorriendo el país, hablando con la gente, pero evidentemente sí, como vos decís, la gente está cansada, está asqueada, no encuentra en los políticos tradicionales o en los que nos gobiernan siempre, no encuentra respuestas a sus problemas. Y claramente elige a Milei para esto. Otra pregunta. ¿Estamos preparados los argentinos para un gobierno de derecha, de una derecha fuerte, como puede llegar a ser Milei, por ejemplo? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que todos quieren saber. Yo en el plano personal me atrevo a decir que no lo estamos. Siempre que Milei pretenda hacer lo que ha pregonado en la campaña, veo un escenario de mucho conflicto, muy complicado, producto de la situación actual de nuestro país y producto también de cuestiones tradicionales que tiene nuestro país. Digamos, las instituciones de nuestro país son muy fuertes, aunque no crezca. Entonces, digo, ¿cómo vas a implementar alguna de las propuestas que él plantea sin llevarte puesto a gremios, sin llevarte puesto a determinadas instituciones, sin llevarte puesto a sectores sociales importantes? Entonces yo me atrevo a decir que es un poco difícil. Pero también es cierto, y hay que decirlo, que lo que uno dice como propuesta no necesariamente es lo que termina llevando a la práctica luego en gestión, ¿no? Sí, claro está. Si no, lo tenemos a Larreta hablando, y vos lo marcabas recién, hablando ya como presidente. Si uno ha tenido la oportunidad de escucharlo, decía, cuando seamos gobierno va a pasar esto, cuando seamos gobierno, cuando asumamos el gobierno, cuando tal. Y bueno, las palabras se tienen que volver a acción, y va a ser difícil. Coincido con vos, va a ser difícil un gobierno por parte de Milei con una derecha tan dura, con una ideología muy marcada, para mí muy derecha, ultraderecha, de Milei. Y los argentinos, si bien queremos mano dura, necesitamos mano dura en cuestiones de seguridad, que es lo más marcado, tampoco queremos tolerancia cero. ¿Me explico? Bueno, siguiendo esa línea de argumento es por la que yo me pregunto si es que no, quizás este escenario termina siendo de que Sergio Massa, al ser el único candidato, la única opción, la única oferta electoral que tengan los argentinos como posición más de centro, ¿sí?, no termine creciendo más él que la propia Patricia, ¿no? Porque Patricia y Milei comparten de alguna manera un electorado. Entonces, sí, eso que vos estás diciendo me hace pensar que quizás el que debería, y lo pongo entre comillas y potencial, porque yo estoy igual de sorprendido con los resultados que ustedes, el que debería crecer de cara a la general es Sergio Massa, y por ende, si sigo esa línea de argumento, también debo decir, el que debería estar en el balotaje debería ser uno de los dos, o Bullrich o Milei, y seguro Sergio Massa. Pero bueno, la elección de ayer también viene a romper con un paradigma tradicional que teníamos los argentinos, que es de esta dicotomía, ¿no? De que se elegía entre A o B, entre Boca o River. Ahora tenés un tercio para cada uno, más o menos. Bueno, y hay 3 opciones que pueden ser presidencia el 10 de diciembre. Ahora, te llevo al plano local, te traigo al plano local, porque en las elecciones teníamos también en las PASO los precandidatos a diputados por Tucumán. Pablo Yedlin obtuvo el 32,3%, Ricardo Bussi el 27,6%, un Juntos por el Cambio que tuvo una interna y la gente decidió. Frente de Izquierda también había una interna, se decidió la gente por Alejandra Regues, un Federico Mazo que obtiene el 2,1% y Margarita Gracino de Política Obrera que queda fuera ya para las elecciones nacionales. Sí.
¿Qué Lo primero análisis que tengo para hacemos? decirte es, según declaraciones que escuché de Masso en la previa, cumplió uno de sus objetivos. Él dijo públicamente que tenía dos, que era uno, que su candidato a presidente, Jesús Escobar, que era un candidato difícil, porque es un candidato que no era nacional, de que su única experiencia política era haber sido legislador provincial en Neuquén, logre pasar el umbral que te marca la Junta. Bueno, pues no lo logró, sacó el 0,7, pero sí logró el segundo objetivo que él se proponía, o por lo menos lo que dijo públicamente, que era que él y su fuerza política local logre pasar ese umbral. Y sí lo ha pasado según el dato que vos estás diciendo. Por otro lado, la izquierda, rápidamente, me parece de que se ha dirimido la interna, digamos, la interna que no los lleva, no les permite a la izquierda consolidarse como una opción potente ni en el plano provincial, ni mucho menos en las nacionales, producto de las diferencias permanentes que tienen sus líderes, ¿no? Y hoy la gente ha elegido en esa interna, la izquierda, la gente votó dentro de la izquierda a Alejandra Regui, y creo yo de que un acto de maduración sería que todos acompañen a Alejandra de cara a la general. Claro. Con respecto a las principales dos fuerzas políticas, bueno, lo primero es, voy a hablar primero de Bussi. Primero, el efecto Bussi está claramente representado en lo de Milei, porque si no, Bussi debería haber sacado un buen caudal electoral en la provincial, que encima no es que fue hace 5 años. La elección provincial fue hace 45 días. Digamos, la gente no cambia tanto su voto, ¿sí? Entonces, efectivamente, digamos, la gran performance electoral de Bussi no responde a Bussi, sino que responde al factor Milei, ¿no? Claro. Respecto al peronismo, voy a desmitificar algo que uno siempre escucha en las charlas familiares y en las mesas de café o con amigos, que es que el peronismo gana elecciones producto del aparato. Bueno, creo que todos nosotros, ustedes son testigos oculares al igual que yo, si fueron a votar ayer, no había movilización, no había el aparato político del peronismo jugando en la calle, y sin embargo el peronismo en la categoría de diputado, que es la que le importa a la Casa de Gobierno, sacó 32 puntos, es decir, sí es cierto que perdió 20 puntos respecto a la provincial, pero sigue siendo la principal opción de los tucumanos, ¿sí? Sin movilización, Sí. es decir, ¿por qué digo voy a desmitificar un mito? Porque siempre se dice, y en la oposición también, y se dicen muchas veces, que el peronismo gana elecciones producto del aparato. Sí, claro que el aparato es importante, pero ya verán que no es determinante, porque lo mismo, sin aparato, el peronismo ha logrado ganar. Que creo que ese aparato se va a aceitar de cara a octubre para mejorar la performance. Y ahí viene Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio claramente hay un nuevo líder de Juntos por el Cambio que se llama Mariano Campero, hizo una buena elección en la provincial, hizo una elección no tan buena en esta. ¿Por qué digo no tan buena? Porque en la PASO de 2021, y de esto se trata de comparar también, Juntos por el Cambio sacó 320.000, 330.000 votos en la PASO de 2021. Y ahora sacaron 180, si sumás a Campero y a Alfaro. ¿Sí? Sí. Es decir, perdieron algo así como 180.000 votos, 150.000 votos, que es un montonazo. Claro. Entonces, claramente no hicieron una gran elección en el plano nacional, pero sí creo que se consolida Mariano Campero como nuevo líder de la oposición a partir de ahora. El único problema que tiene Juntos por el Cambio, que creo que por eso no hacen buenas performances electorales a nivel provincial, tiene que ver con que, bueno, este famoso refrán, ¿no?, de que son 4 y se pelean 5 permanentemente para ver quién lidera. Bueno, en esta situación creo que tienen una gran oportunidad a partir de ahora de hacer borrón y cuenta nueva. El liderazgo para mí lo tiene hoy claramente Mariano Campero. Bien, Alexis. Bueno, Mariano, ya para finalizar, la verdad que bastante claros tus conceptos. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a la Argentina y qué es lo peor que le puede pasar? ¿Cuál es el mejor candidato? ¿A la Argentina? A la Argentina en general, sí. Voy a darte una respuesta bastante ortodoxa que tiene que ver con el mejor candidato que le puede pasar a la Argentina es el que elige a la gente, digamos. Soy democrático ante todo y creo que si la gente elige a Milei será el mejor de los candidatos, si la gente elige a Patricia también, y si lo elige a Sergio Massa también. Creo que la inestabilidad en la que vivimos no permite, y sí me permito coincidir con vos, hace rato te escuchaba atentamente, Alexis, me permito coincidir en que no sé si salimos con posturas rupturistas en la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, también es cierto de que la ciudadanía, con el voto que expresó ayer, está dispuesta, porque todos saben qué piensa Milei. La gente que votó saben lo que piensa Milei. No es que Milei ocultaba sus ambiciones, claro, y esto de derribar Banco Central, derribar ministerios. Él lo dijo hasta el último día. Entonces, si la gente aún lo apoyó,
quiero entender sociológicamente ese pensamiento social y me permito interpretar muy rápidamente de que aquellos votantes de Milei saben y estarían dispuestos Claro, a pagar el esa precio. opción, a esa opción, sabiendo aún que va a ser una opción difícil desde el punto de vista de lo social. ¿Sí? Porque ellos saben lo que implica que Milei llegue a la presidencia, entonces de alguna manera si lo votaste también tenés que saber que vas a ser perjudicado producto de sus primeras medidas. Pero bueno, eso quiere decir que los ciudadanos se han decidido dejar de votar por los partidos tradicionales y empezar a pensar en una nueva opción. Sin embargo, creo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina va a ser lo que los argentinos decían, ¿eh? Que hay que creer un poco en la democracia. Gracias, Mauricio. Lo que es la fiesta de la democracia. En el día de ayer hubo eso, la gente fue y votó. Mauricio, ha sido un gusto charlar con vos. Gracias por tu análisis. Gracias por charlar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes por convocarme. Ahí está, Mauricio Formoso. Él es politólogo, estuvo charlando en este día, el diario del lunes, como quien dice, ¿no? El día después de las elecciones PASO 2023. Ya podés escucharnos en Capital, en el interior y en todas partes. Nuestra señal llega más y